Bien contenta y agradecida del Señor por esta oportunidad en que puedo compartir con ustedes pensamientos de la palabra que creo oportuno en esta oportunidad. Saludos a todos nuestros queridos hermanos de la Escuela de la Visión y es una maravillosa oportunidad para que todos podamos seguir compartiendo de lo que la palabra tiene para nosotros en todos los tiempos, pero específicamente en este tiempo donde tenemos que valernos de la tecnología, de estos medios que también Dios los dio al hombre para que pudiéramos estar comunicados en todos los momentos. La semana pasada escuchamos de boca de nuestra querida apóstol Bexabe una clase, a mi entender, muy pedagógica sobre los pensamientos y las emociones. Y yo creo que es un tema que en estos tiempos nosotros debemos asumir y tomar con mucho cuidado, porque llegó el momento que nosotros veamos la palabra como ese recurso diario que necesitamos, no para repetir, sino para vivirla. Es por ello que cuando hablamos de los pensamientos y de nuestras emociones, si no están alineados a lo que realmente Dios quiere de ellos, vamos a estar pasando situaciones bastante difíciles. Pero tú decides. Tú decides cómo enfrentarlo. La Biblia está plenamente llena de circunstancias difíciles, pero circunstancias reales en la vida de los seres humanos. El mismo Señor Jesucristo nos decía que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que Él ha vencido el mundo. Entonces, desde que la palabra llega a nuestras vidas, nosotros tenemos la oportunidad de confrontarla. La semana pasada, Bexabé hablaba de esos personajes en la palabra que siempre nos han inspirado. Abraham tuvo que salir de su tierra, tuvo que vivir momentos muy duros, tuvo que tomar decisiones muy duras, pero solo lo acompañaba las promesas de la palabra y se hicieron realidad en su vida. Moisés no creyó nunca que él podría hacer algo que el pueblo de Israel había esperado por muchos años. Él no creyó que era merecedor de esas cosas. Y lo vemos a lo largo de todos estos personajes, de todos estos grandes hombres y mujeres de Dios que enfrentaron situaciones muy difíciles y que todos, a la luz de la palabra, pudieron llegar a ese fin. Pero vuelvo al principio, tú decides. Tú decides cómo enfrentarlo, tú decides cómo vivir, tú decides cómo creerle a Dios, tú decides. Es por ello que cuando nos vamos a la palabra, nos damos cuenta que en estos momentos que toda la humanidad está viviendo, que a nosotros los venezolanos nos tocó vivir otras situaciones muy difíciles que pensábamos que no las pudiéramos soportar y podemos ver hasta hoy que Dios hasta aquí nos ha ayudado. Y saben una cosa, mis queridos hermanos y amigos que hoy nos están escuchando, saben, esto también pasará. Y esto pasará. Y en todo momento nosotros daremos gloria a Dios porque grandes cosas Dios hará con todos aquellos que le creemos. Quiero irme a la palabra y leer lo que dice Jeremías en el capítulo 29, 14, cuando habla de los pensamientos. Porque dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz. En otras versiones dice pensamientos de bien y no de mal,
para daros el fin que esperáis. Entonces quiere decir que Dios siempre ha pensado en bien para con nosotros, pero es necesario que muchas veces tengamos que pasar por circunstancias muy difíciles que a veces no diría que nos hacen dudar, pero sí nos hacen pensar por qué a nosotros. Bien, este es el momento que nuestras estructuras, que nuestras bases, que nuestros cimientos espirituales salgan a flote. ¿En qué creíste? ¿Repetiste la palabra o simplemente viviste por lo que otros decimos? Yo creo que no. Yo creo que llegó el momento en que tú y yo decidamos cómo vivir, cómo enfrentar esto y cómo nos vamos a preparar para lo que viene. ¿Saben? Siempre he creído que los que estamos alineados y hemos visto los planes de Dios en nuestras vidas, siempre vemos que aun cuando los caminos que tú pensabas eran rectos, se torcieron, al final siempre hemos visto que nos han llevado a la victoria, porque a veces Dios tuerce nuestros caminos para enderezar nuestros destinos. Y entonces, a la luz de la palabra, nuestras decisiones son lo que cambia toda circunstancia. ¿Cómo le creemos a Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo enfrentar situaciones que nunca hemos vivido, pero que en la palabra están ya reseñadas? Pensamientos de bien y no de mal. ¿Saben para qué? Para darnos el fin que esperamos. ¿Cómo dejamos que nuestras emociones nos lleven a estar tristes, desesperados, desesperanzados, sin ver, sin ver lo que nosotros esperábamos? ¿Sabes por qué? Porque tú decides cómo lo vas a esperar. Tú decides cómo lo vas a enfrentar. Porque tú y yo decidimos cómo buscamos en la palabra las herramientas que necesitamos. No es tiempo de jugar a lo que otros dijeron o jugar a la iglesita. Es tiempo de sacar a flote todo lo que aprendimos de la palabra y todo lo que la palabra nos puede revelar a diario. Tú decides cómo vas a enfrentar estar en tu casa, cómo vas a enfrentar seguir con un discipulado como Dios nos los pidió. Ir y hacer discípulos. No te dijo que definitivamente tenías que hacerlo como hasta ahora lo estábamos haciendo. Pero ahora, mira, Dios que es tan bueno, preparó todas las cosas de antemano y nos dio recursos como las redes sociales para que nunca dejemos de estar comunicados. Tú decides cómo tomarlo. Tú decides seguir con tus discípulos, alentándolos, enseñándolos. Tú decides cómo predicar la palabra. Tú decides cómo levantarte y ver el día a día. Tú decides cómo lo vas a pasar. Tú decides. En estos días conversaba con amigos en el discipulado y decía, es sorprendente cómo nosotros estamos alimentados, hemos conseguido mejores trabajos, trabajos que no dependen de estar en la calle y Dios nos los ha dado. Tú decides cómo creerle a Dios. Tú decides cómo pensar que lo que dice el Salmo 23 es una realidad. Nada nos faltará. Tú decides cómo vas a vivir una vida plena y llena de esperanzas. Tú decides cómo vivir alegre en tiempos donde se supone que debemos estar tristes. En el Evangelio de Mateo tenemos una oportunidad bien importante en la que Jesús se refería específicamente a nuestros pensamientos. En esta oportunidad en la que a Jesús le llevaron un paralítico, obviamente, para que lo sanara, y Jesús les dijo a ellos, cuando les dijo que era salvo, ellos
no sé si decir dudaron, se molestaron, pero supo extraer Jesús de la actitud de las personas que estaban allí, lo que ellos estaban pensando, porque ellos lo llevaron para que fuera sanado. Y Jesús le dijo que era salvo. Y Jesús le dijo esta palabra. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Jesús quiere para nosotros lo mejor. Por ello vino al mundo a cumplir ese propósito de vida bien importante, en otras palabras, para resolvernos la vida. Pero, ¿cómo sabía Jesús que nosotros pensábamos mal? ¿Cómo sabía Jesús que las circunstancias muchas veces por las que pasamos nos llevan a tener pensamientos que no son los correctos, sobre todo porque no nos benefician? A veces pensamos, bueno, estamos pasando circunstancias difíciles, podemos estar tristes, y es verdad, somos humanos, es cierto, somos humanos y podemos sentirlo, pero no podemos permanecer en ello, ¿saben? Porque Jesús sí conoce que los pensamientos de mal no nos benefician, pero tú y yo decidimos de qué manera vamos a pensar. En este momento tan específico, nosotros debemos pensar centrado en la palabra. En muchas oportunidades me preocupa ver que a veces usamos las redes para ver tantas cosas negativas, de lo que algunos, no digo equivocadamente, porque vemos a gente de ciencia hablar sobre lo que está sucediendo con el coronavirus, sobre las estadísticas, sobre lo que puede hacer en meses, en años, que si va a durar, que si no va a durar, que si... Y eso ellos lo están diciendo a la luz de la ciencia. Pero, ¿sabes? Tú y yo decidimos creerle a Dios un día, y tú y yo decidimos que la palabra sería la lámpara que alumbraría nuestros caminos. Y tú y yo sabemos, a través de todo lo que hemos leído en la palabra de Dios, que Dios es grande en misericordia y que Dios cambia toda circunstancia por amor a la humanidad. Tú y yo decidimos que buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Tú que me escuchas, tú que a diario buscas, tú que estás buscando respuestas, la palabra de Dios las tiene. Jesús en la cruz llenó todas nuestras expectativas. Solo que depende de nosotros si las vamos a creer y si las vamos a vivir. Nuestros cimientos espirituales deben ser fuertes. Yo creo que para ello trabajamos, para que día a día pudiésemos ver que el Señor Jesús es la respuesta. Pero en estos tiempos de tanta contrariedad, de esta pandemia mundial, de esta situación política que en nuestro país nos ha llevado a muchos a estar lejos, a pasar circunstancias para algunos bien difíciles, nos lleva a tomar grandes decisiones. Y la mejor decisión está en creer lo que dice la palabra, en creer los planes que Dios tiene para nosotros, en creer que todas las cosas nos ayudan a bien realmente, porque a veces escuchamos a muchas personas decir, descifrar todas esos versículos, y los dicen con una ligereza que muchas veces nosotros podemos pensar en el diario vivir. A veces es fácil decir las cosas, pero cuando nos toca vivirlas es cuando nosotros decimos, wow, era el tiempo para que esta palabra se hiciera realidad en mi vida. Toda la escritura está inspirada para que en el momento oportuno se haga revelada en nuestras vidas, porque es
el momento de tomarla y hacerla para nosotros. Pero tú decides cómo la llevarás a cabo. Nuestros pensamientos deben estar llenos de la palabra para que afloren en nuestras vidas, en la circunstancia en que la tengamos que vivir. Este momento es el momento de no dejarnos llevar por emociones tristes, aunque a veces podamos estar tristes, ni emociones de fracaso, aunque a veces podamos ver que no vemos el sendero, no le vemos el fin para el cual o por el cual estamos pasando. Pero sabes una cosa, tú decides cómo vas a vivir este momento. Este momento en el que toda la humanidad se hace muchas preguntas, en el que toda la humanidad está buscando cómo enfrentarla. Es el momento en el que nosotros, los hijos de Dios, saquemos a flote, pero con pensamientos de bien. Como decía nuestro apóstol Betsabé, pensamientos que te lleven a respuestas positivas, pensamientos que te lleven a que realmente te sientas bien, pensamientos que controlen emociones que sirvan para bien, no para mal. No, ¿qué hacemos con repetir lo que el mundo repite? Alguna persona me decía, pero debemos estar informados. Sí, sí, es verdad, pero hay demasiada información, diría, demasiada información que no nos beneficia si no la sabes tomar de la manera correcta. Demasiada información que a veces hasta nosotros somos, las repetimos y decimos muchas veces, yo me hago la pregunta, ¿en qué me beneficia repetir algo que en el sistema humano es así? Pero a mí no me controla el sistema humano. A mí me controla el sistema del reino, que es el sistema divino en el que tú y yo debemos vivir, que es el sistema en el que la palabra se hace realidad, que es el sistema que ha prometido que Dios nos dará la añadidura por creer y por vivir en ese sistema. ¿Sabe? En el sistema de Dios, nuestros pensamientos deben estar alineados a lo que Dios pensó de nosotros. Porque si nosotros pensamos en bien, estamos pensando en la carne. Y si nosotros pensamos, en bien estamos pensando en el espíritu. Pero si pensamos en mal, estamos pensando en la carne, en pensamientos de carne. Y los pensamientos de la carne nos llevan a desesperanza, a tribulación, a vivir en un sistema que no es el que nos conviene. El pensamiento de Dios es bueno para nosotros. Y así estemos pasando circunstancias muy difíciles, Dios nos llevará a bien y no a mal. Pero tú decides cómo lo vas a enfrentar. Pero tú y yo decidimos cómo vamos a vivir diariamente. Es por ello, mis hermanos, y para finalizar, porque sabemos también que todos queremos como que aportar un poquito. Miren, todos tenemos que decidir por vivir inmersos en las promesas de la palabra. Las promesas de la palabra son reales. Y si no, nosotros no pudiéramos seguir viviendo en un mundo donde la injusticia, donde la maldad se hace notoria todos los días. Pero ¿sabes qué? Nosotros veremos el bien de la tierra por creerle a Dios. Y nosotros estamos hoy en día viviendo todo lo que estamos viviendo porque le creemos a Dios y porque nos estamos preparando para dar lo mejor en cualquiera sea las circunstancias que nos toque vivir. Mi hermano, me alegró mucho poder compartir esta palabra con ustedes. Espero que todos podamos reflexionar y tomar las mejores decisiones, decisiones de bien que están aquí en la palabra de Dios para vivirla
y para que todos esperemos el fin para el cual Dios nos trajo a esta tierra y nos permite vivir eso. Toma la mejor decisión y la mejor decisión está en Cristo. Dios te bendiga, Dios te cuide, los amo mucho y yo sé que pronto estaremos juntos y diremos, gracias Dios, porque tú tienes cuidado de nosotros. Chao, Dios les bendiga.